En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en honor de nuestra Madre, la Virgen María. Hoy celebramos a la patrona de España, la Inmaculada Concepción. En tantos pueblos de España hoy se celebra la fiesta de la Purísima, aquella que fue concebida sin pecado original, en previsión de los méritos de Cristo, porque iba a engendrar al Salvador, no podía conocer el pecado aquella que nos diera la gracia. Vamos hoy, por tanto, a dar gracias al Señor por nuestra Madre, porque ella, que forma parte de la Iglesia, es también modelo para cada uno de nosotros y como Madre también ejerce esa intercesión y protección en el cielo para que no le falte el cariño y la protección a ninguno de sus hijos. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía con el corazón lleno de agradecimiento y a la vez con humildad, pidiendo perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A eso estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Allí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía Santa Teresa de Jesús, para definir la humildad, que consistía en andar en verdad. Muchas veces pensamos que la humildad es esa virtud que nos tiene que hacer no valorar lo que tenemos. ¿Cuántas veces hay personas que dicen: no, es que no tengo dones, o no tengo talentos, o el Señor no me ha concedido esto, o no me ha concedido lo otro? La humildad no consiste solo en reconocer las caídas que uno comete, los tropiezos que tiene en la vida. Esa es parte de la virtud de la humildad. Pero la virtud de la humildad, sobre todo, consiste, como decía Santa Teresa, en reconocer los dones que Dios te ha dado, en ver la mano del Señor en tu vida y, por lo tanto, en dar gracias
porque el Señor en muchos momentos de tu existencia te sostiene y hace que con su amor y su gracia des el fruto que Él espera y que la sociedad necesita. Por eso, siguiendo los pasos y la forma de ser de Santa Teresa de Jesús, creo que es importante celebrar la Inmaculada Concepción con toda la solemnidad que nuestra Madre se requiere y que nuestro agradecimiento exige. Porque hay dos extremos que tenemos que evitar. El primer extremo es el de tratar a María como si fuera una diosa. Y la Virgen María no es una diosa. Cuando el ángel Gabriel le hace explícito el plan de salvación de Dios, que pedía que ella fuera la madre del Redentor, María se define como la esclava del Señor. No es una diosa. Pero hay otro extremo. Y el otro extremo está en tratar a María como si María y su colaboración en la obra de la salvación no hubieran sido determinantes. Y sí lo fue. María es el instrumento elegido por Dios, por medio del cual nos llega el Salvador, la salvación, la vida. Ella nos da al Redentor. Y por esa razón, porque iba a ser la madre del Redentor, porque Dios Padre la había elegido y ella iba a decidir dar su sí a Dios, el Señor la preservó de la mancha del pecado original. Eso es lo primero que hoy celebramos. María es inmaculada, sin mancha. Ella no conoció la mordedura de ese pecado que es el pecado que todos padecemos por el hecho de ser engendrados, el pecado original. ¿Cómo la que iba a engendrar al Salvador podía conocer el pecado? Era un contrasentido que Dios Padre no podía permitir. Y por eso María fue preservada, en previsión de los méritos de Cristo, fue preservada de esa inclinación al mal, de lo que llamamos pecado original. María es parte de la Iglesia y como miembro de la Iglesia es también instrumento de Dios, instrumento privilegiado. Tan es así que los padres del Concilio Vaticano II, cuando tuvieron el deber de hablar de la Virgen María, se preguntaron, ¿y dónde hablamos de ella? ¿Dedicamos un libro exclusivo para ella? ¿O la tratamos dentro de un contexto que es el contexto de la salvación, es decir, de la Iglesia? Y como no podía ser de otra manera, esta última corriente fue la que triunfó. Tratar de la Virgen María dentro de la parte dedicada al pueblo de Dios, porque ella forma parte, por una parte, de los redimidos y por otra parte, de aquellos que colaboran con Dios en esa misión y obra de la salvación. Por medio de la Virgen María nos vino el Salvador. Esto es lo esencial de la fiesta que hoy celebramos, donde veneramos a nuestra Madre la Virgen María, agradecemos a Dios Padre que nos diera a esta mujer por madre para que ella, como intercesora, nos protegiera y nos diera, porque es mediadora, todas las gracias. Ella es el instrumento y cauce por medio del cual nos llegó el Salvador. Y es de justicia reconocerlo, porque si no lo reconocemos, estamos haciendo una mentira, estamos diciendo una mentira, estamos ocultando la realidad. Y es que María recibió este privilegio porque iba a ser la madre del Salvador, la madre del Redentor. En segundo lugar, María no solo es madre, sino también es modelo y maestra. Modelo y maestra para todos aquellos que somos hijos suyos y que por lo tanto no solo tenemos en el corazón ese amor hacia ella, nosotros no adoramos a la Virgen, la veneramos. Ese amor nace de que María nos fue dada al pie de la cruz por Cristo como madre, pero también como madre es modelo y maestra. Y como maestra, todo hijo debe imitar las virtudes de sus padres. Y nosotros, como hijos, tenemos que imitar las virtudes de nuestra madre, la Virgen María. Después de la homilía,
un grupo de personas aquí en la parroquia María Virgen Madre harán su consagración a los corazones de Jesús y de la Virgen. Su consagración dentro de una asociación que son los franciscanos de María y que nacemos con un único objetivo: hacer amar al amor, hacer amar a Cristo. Y eso lo hacemos imitando las virtudes, por una parte de San Francisco, pero sobre todo de nuestra Madre, la Virgen María. Primera virtud que todo hijo debe imitar de la Virgen: su disponibilidad a Dios. Ese sí de la Virgen, por medio del cual ella engendra al Salvador, tiene lugar porque ella sabe que Dios es el Señor, que Dios tiene derechos y que ella como criatura tiene deberes. Así se lo habían enseñado sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Y en un mundo donde hay una cantidad de derechos, muchos de ellos son reales y otros son inventados, nadie habla ya de los derechos de Dios. Hay una inflación de derechos y nosotros tenemos que reclamar que Dios como Señor tiene que ocupar no cualquier lugar en mi vida, sino el primero. Y que estando el Señor en ese primer lugar en mi corazón, todo lo demás quedará en equilibrio, todo lo demás ocupará el lugar que le corresponde, porque Dios no resta, sino que Dios suma. Y si como María tú amas a Dios por encima de todo, cuando surjan dificultades en tu matrimonio, aprenderás a perdonar, a ceder, a buscar el bien común, o como hijo aprenderás a ser agradecido, a aprovechar los dones y talentos que tanto Dios te ha concedido como tus padres también te han dado. Aprenderás a valorar los dones que tienes. Aprenderás no solo a quejarte, porque vivimos en un mundo donde la queja es cotidiana y común, pero difícilmente o rara vez se agradecen las cosas. Te quejas cuando no tienes trabajo, pero cuando tienes empleo no das gracias por él. Te quejas porque no tienes salud, pero cuando tuviste salud nunca viniste a dar las gracias a Dios, pero la tuviste. Aprender a dar gracias, como la Virgen María, que sabía que ella era la sierva y por lo tanto Dios tiene derechos, ella tenía deberes para con Dios. Queremos ser María, imitando a la Virgen, respetando los derechos de Dios. Queremos ser María, llevando a Jesús a donde no está. ¿Por qué? Porque no se tiene fe en Él. Queremos ser María, llevando a Cristo para llevar paz, esperanza y consuelo. Queremos ser María también para defender la verdad y la justicia ante tanto relativismo como hay en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Los franciscanos de María nacemos para hacer amar a Cristo y lo hacemos imitando a la Virgen María en sus virtudes principales e imitando a San Francisco en ese deseo de Francisco de reparar la casa que amenazaba ruina. ¿Y qué ruina amenaza la casa de nuestro tiempo? Es decir, nuestra Iglesia. Es la secularización que está haciendo que la Iglesia, en algunos casos, deje de ser sal de la tierra y luz del mundo, que deje de defender la verdad natural y la verdad revelada. ¿Cuántos nacen ya en familias donde no se distingue el bien del mal, donde todo está permitido con tal de salirte con la tuya? Y nosotros en esta sociedad tenemos que ser instrumento de Dios por la defensa de la verdad, por la defensa de la justicia, por la defensa, en definitiva, de los derechos de Dios. Por eso la consagración que este grupo de personas aquí en la parroquia van a hacer, otros muchos las harán en otros países, sobre todo de Hispanoamérica, es una consagración a los sagrados corazones de Jesús y de la Virgen María para colaborar con Cristo en la obra de la redención, para imitar esta faceta, esta virtud de la Virgen María, la de decirle a Dios: me fío de ti, sí quiero, aquí estoy para colaborar contigo, puedes servirte de mis manos para consolar al que sufre, para llevar esperanza al que no tiene fe y al que, debido a las cruces de la vida, desespera. Queridos amigos, nuestra sociedad necesita esperanza y la esperanza es Cristo, que es el Salvador del mundo. Y la esperanza es el amor de Dios que viene a nuestro auxilio para consolarnos. Pero ¿en quién encontrarán consuelo de los hombres
si nadie les habla ya de Dios, si nadie les habla del Dios encarnado, que asume nuestra condición humana sin dejar de ser Dios, para compartir con nosotros su vida divina y su amor. Pidamos al Señor que la Iglesia sea fiel a la misión que Cristo le encomendó. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Una palabra griega que significa buena noticia. La buena noticia de que no estás solo ante tus faltas y caídas. La buena noticia de que Dios acude en tu auxilio. La buena noticia de que el pecado no tiene la última palabra en tu vida. Dirá San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia divina. Por eso, ser María y ser Francisco implica ser instrumento de Dios en el mundo. Y nosotros hemos recibido esa llamada inmerecida, porque ninguno de nosotros se la merece, la de ser María y ser Francisco, la de colaborar con Dios en la obra de la redención, pero la recibimos con agradecimiento, con la humildad de saber que no somos dignos, pero con la confianza en la gracia de Dios, que sabemos que Él sí es capaz de transformar nuestra vida y de servirse de nosotros para ser instrumento suyo en medio del mundo. Pues pidamos a la Virgen María que nos proteja y que con ese manto protector con el que ella nos cobija, nos ayude a imitar sus virtudes para llevar a Cristo a una sociedad donde ya muchas veces no se le conoce, a una sociedad donde se vive muchas veces de espaldas a la verdad, tanto natural como revelada. Ahora van a hacer su consagración estas personas. El resto os mantenéis sentados mientras que ellos van a hacer la procesión para acercarse aquí. Yo, Mónica Bujarski, católico y franciscano de María, me consagro a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad, espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionero del agradecimiento. Yo, Luis Raúl, católico y franciscano de María, me consagro a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionero del agradecimiento. Yo, Julia María, católica y franciscana de María, me consagro a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionera del agradecimiento. Yo, Juan Eudes, católico y franciscano de María, me consagro a los Sagrados Corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año
cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionero del agradecimiento. Salazar Morales, como católica y franciscana de María, te consagras a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometes intentar vivir durante un año, cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerte al servicio del Señor y de la Iglesia como misionera del agradecimiento. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Rafael, católico y franciscano de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año, cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como lo establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionero del agradecimiento. Lidia Elizabeth Cardosa Castro, católica y franciscana de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio de la Iglesia como misionera del agradecimiento. Yo, Rodrigo, católico y franciscano de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionero del agradecimiento. Yo, Cristina, católica y franciscana de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionero del agradecimiento. Constancio, católico y franciscano de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionero del agradecimiento. Salvador, católico y franciscano de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionero del agradecimiento. Yo, Joel,
católico y franciscano de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia como misionero del agradecimiento. Yo, María de Jesús, católico y franciscano de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santa, al servicio del Señor y de la Iglesia. Yo, Carlos Adrián, católico y franciscano de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año tal y como establecen nuestros estatutos. Para ponerme al servicio del Señor. Yo, Melus, católico y franciscano de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante un año cumpliendo nuestros estatutos a imitación de la Santísima Virgen María y de la Iglesia como misionero. Amén, católico y franciscano de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante toda la vida las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para ponerme al servicio del Señor y de la Iglesia, como misionero del agradecimiento. Ferrer, católica y franciscana de María, me consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometo intentar vivir durante toda la vida las promesas de austeridad y espiritualidad, tal y como establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, como misionera del agradecimiento. Ahora se ponen en pie aquellos que van a renovar sus promesas. ¿Estáis dispuestos a consagraros como católicos y franciscanos de María a los sagrados corazones de Jesús y de María y prometéis intentar vivir durante otro año cumpliendo las promesas de austeridad y espiritualidad, tal cual establecen nuestros estatutos, a imitación de la Santísima Virgen María y de San Francisco de Asís, para de esta manera poneros al servicio de la Iglesia y del Señor como misioneros del agradecimiento? ¿Lo prometéis? Pues que el Señor os bendiga y que la Virgen os proteja. Pues ahora le damos un fuerte aplauso porque son parte del ejército de la Virgen. Nos ponemos en pie para profesar nuestra fe.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que eligió a María con vocación singular, bendita entre todas las mujeres. Pedimos por la Iglesia, esposa de Cristo, purificada por el agua y la palabra, roguemos al Señor. Pedimos también por las religiosas y religiosos, por los misioneros que se dedican a llevar la noticia del Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos especialmente por la paz en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren en el cuerpo o en el alma, para que encuentren consuelo a su dolor en las obras de caridad de todos los cristianos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestra familia, los franciscanos de María, y especialmente por estas personas que tanto aquí en España como en otros países del mundo se han consagrado a los sagrados corazones de Jesús y de la Virgen, para que sean instrumento de Dios en medio del mundo, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que la concepción inmaculada de María que hoy celebramos sea fuente de bendición para todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis sentaros. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, recibe complacido el sacrificio salvador que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros, por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna morada de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su esposa, bella, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Francisco, Eladio, Carmen, Federico, Ángela Rosa, Rafael, y los difuntos de las familias Herranz y Acer y de la familia Navarrete, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cada uno de nosotros sabemos que no somos dignos, que es un regalo el que la Virgen María se dirigiera a nosotros para que fuéramos sus manos que consuelan, sus manos que educan, sus manos que iluminan.
No somos dignos, pero nos sentimos afortunados y por lo tanto andar en la verdad implica reconocer que el Señor ha sido grande con cada uno de nosotros. La gratitud nos salva, llena nuestro corazón de esperanza y de deseo de corresponder a Dios. Aunque somos polvo, aunque somos débiles, sabemos que tenemos un gran tesoro que tenemos que llevar a los demás y que da la vida al mundo. Ese tesoro es Cristo. Ser María y ser Francisco es para nosotros el mayor regalo. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro,
el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Santísima Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Siento que nos hemos alargado un poquito, pero una vez al año celebrar esta fiesta de la familia de los franciscanos de María en esta parroquia que nos concedió el cardenal arzobispo don Antonio María Rouco Varela, que el Padre Santiago construyó con la ayuda de tantos franciscanos de María y de no franciscanos de María, pero con la ayuda de tantos franciscanos de María, creo que merece la pena. Hoy venimos a dar gracias a Dios y gracias a la Virgen, porque podemos ser imitadores suyos llevando a Cristo a nuestra sociedad. Y vamos a pedir por nuestra patria. Hoy es la fiesta de nuestra patria. Vamos a pedir la fiesta de nuestra patrona. Vamos a pedir por ella para que se mantenga unida, para que haya separación de poderes y, por lo tanto, defensa del bien común. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.